Bueno, no sé cómo están viviendo ustedes la ciudad, digamos. Yo siento olor a mierda todo el tiempo. Bueno, está bien que vivo en 11, pero... Que me lo digas al aire, estoy acá enfrente tuyo. Podemos hablarlo en la tanda, me parece. Me refiero a otra cosa. Me refiero a los containers, me refiero a la caca, me refiero a que con estos días de calor, si no pasa el basurero y... es un asco, loco. No, es un espanto. Yo me alejé de la ciudad, Sí. era una de las causas, y cada vez que vengo la paso muy mal, se nota Sí. como que está mucho peor. Yo cada vez que vuelvo de vacaciones es como que me bajo y digo... Bueno, evidentemente, como que hay mal olor. Algo está pasando, la verdad que la gestión de Jorge Macri está dejando mucho que desear en varios aspectos, pero en la cuestión de la limpieza sobre todo. 11 40 66 000, me gustaría que ustedes opinen y me digan qué le está pasando con el tema de la limpieza. Obviamente que también se suma la cuestión social que... lo que conocemos como cartoneros o gente que por ahí tiene que revolver la basura para subsistir, o recicladores urbanos, depende qué tanta en qué grado de formalidad se encuentren ellos en esta situación de revolver la basura, a veces que también queda un poco de lío. Ahora, la pregunta es, ¿cómo resolvés eso? ¿Cómo lo resolvés? Poniendo más contenedores verdes, Yo diría... invitando a la población a diferenciar los residuos y... haciendo más campañas de contenedores verdes donde la gente pueda de verdad separar los residuos que son reciclables y secos y los dejen en los contenedores verdes y todo lo otro lo dejen en otro lado y en todo caso tener más camiones y gente que... Ahora, si vos pensás que el problema es esa persona que para subsistir tiene que revisar la basura, entonces te la sacás de encima, bueno, loco. Es la peor solución. Fíjense este video que conocimos ayer. Por favor, Juanpi, cuando puedas, ponémelo al aire. Ustedes van a escuchar, quienes estén en radio. Recoleta, justo enfrente de la Viera. Venimos a ver las nuevas tapas de los contenedores. Quien habla es Ignacio Baistrochi, ¿Tiene esto? el ministro de Espacio Para Público. que entren las bolsas y cuando se cierre, caigan adentro. ¿Qué Está logramos con mostrando esto? un Para empezar, contenedor. que los voluminosos no entren acá adentro. Esta tapa impide esa posibilidad. Los ¿Qué otra voluminosos. cosa pasa? La basura no se puede revisar. Estamos haciendo Ay, tiene pruebas que ser piloto. nazi. Arrancamos con una en Retiro y ahora nos toca Recoleta. Fueron 20 en Retiro y 30 en Recoleta. Estamos probándolos, viendo cómo funcionan. Así que estamos en esta prueba piloto y la idea es expandirnos a toda la ciudad con estos Hablando de contenedores chetos, ¿no? para poder dejar la basura adentro y no fuera. Muy bien. Te felicito. Y ahí está el dueño de la biela, que se dan la mano finalmente con el ministro de Espacio Público y Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Ignacio Baistrochi, que mostraba en ese video el contenedor con un nuevo diseño de manera tal que es casi una trampa. Si vos sos pobre y estás revisando la basura, Son como los bancos que no te podés dejan entrar dormir. o quedás adentro. Son como los bancos que no te dejan Y dormir. que ponen pinches para que no te puedas sentar y ese tipo de cosas. Y hay otro... ¿Por qué empiezan en Recoleta al mismo Bueno. tiempo, no? Pero hay una cosa de que... Y porque debe ser Para quedar bien con los vecinos de Recoleta. de que hay negros que se acercan y hurgan la basura. En realidad la gente está hurgando la basura en todas En todos partes lados, porque, por está- eso digo. porque la verdad que la crisis económica está pegando mucho. A ver, mostrame un video más. Este mismo caballero. Estamos en Rodríguez Peña y Marcelo T. Ay, sí. Son se las acordó. 10 cuadras. 11 de la mañana y vinimos a ver Son cuál las es el 10 cuadras estado que de los conocen contenedores. ustedes. Este contenedor está lleno, son las 11 de la mañana. La basura se saca de 19 a 21 todos los días, menos los sábados. Así sí, chetos. No sé ¿por qué hablan así? Así sí, o sea, decir, che, la basura saque... Ahora, también vos podés mejorar el servicio de los camiones que pasan a retirar la basura. Sí. Claro. No, y debería haber tantos contenedores verdes como nosotros, porque uno cuando... Por supuesto. No, porque aparte, en general, lo que sucede es que todo lo que es reciclable ocupa bastante espacio. Y uno cuando saca las bolsas son de casi el mismo tamaño, ¿eh? No, Sí. no es que uno saca mucho menos material no reciclable que el otro. De hecho, si vos juntás como cajas de cartón, latas de birra, botellas de vino en los reciclables, por ahí sí sacás una cosa como... Claro, es grande. Y la podés ir acumulando. No, y trasladarla al contenedor para reciclables es un tema, por eso mucha gente las tira juntas. Bueno, ahora sí.
Tenemos una comunicación con María Eva Koutsovitis. Ella es integrante del Observatorio de Derecho a la Ciudad y el Movimiento. Y el Movimiento de la Ciudad. No sé cómo se llama exactamente, perdóname. María Eva, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda. Decime cómo te presento. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Hola, Buenos María. días a todos, a todas. A ver si dije bien. Integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Movimiento. La ciudad somos quienes la habitamos. Exacto, Perfecto. perfecto. Listo. Bueno, además ingeniera, docente universitaria de la UBA y UTN. María Eva, bueno, contame un poco si es que esta sensación que estamos teniendo, de que la ciudad está más sucia, está más olorosa, ¿es solo una sensación? ¿Si tiene que ver con que hay menos limpieza? ¿Si tiene que ver con el calor? ¿O qué? ¿Qué están viendo ustedes? Mira, nosotros lo que estamos viendo es que, la verdad, hay una gestión sumamente ineficiente en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, esto tenemos que ponerlo en el contexto de que cuando Jorge Macri termine su mandato, ya hace 20 años que la gestión Sí. de la ciudad está en manos del PRO, un modelo de gestión basado básicamente en el negocio, con la tierra pública, con nuestros bienes comunes, con los servicios concesionados y cada vez políticas más precarias. Lo cierto es que la ciudad, para poder gestionar la higiene urbana, cuenta con un presupuesto fenomenal. Estamos hablando de casi 2 billones Sí. de pesos para el 2025, o sea, 2 millones de pesos, Sí. y estamos hablando de los contratos más caros que la ciudad tiene, que son los contratos de las empresas concesionarias, empresas que reciben 800.000 millones de pesos al año. ¿Esas La verdad empresas es que, son cuáles exactamente? ¿Cómo se divide el laburo ese? bueno, en realidad la ciudad está dividida en 7 zonas. 6 zonas están concesionadas. Por ejemplo, una de las zonas que está completamente detonada de basura es la Comuna 1, Constitución, San Telmo, Retiro, Montserrat. Bueno, esa zona está a cargo de la empresa AESA. Y tenemos una 7ª zona, que es la zona testigo, que está gestionada por el ente público de higiene urbana de la ciudad. Ajá. Lo cierto es que las 7 zonas, 6 de ellas están concesionadas. Hace muchísimos años, estas empresas reciben los contratos más costosos de la ciudad y, por supuesto, es que la ciudad no ha llevado adelante ninguna política para resolver el problema de la basura. Y esto también me parece que hay que ponerlo en el contexto de un presupuesto en general completamente fastuoso. En diciembre se aprobó el presupuesto de la ciudad para este 2025. Hablamos de 14 billones de pesos. Son tantos ceros que es muy difícil dimensionarlo. Ahora, Pero para tener... Sí. No, te quería preguntar 2 cosas me surgen. Por un lado, vos decías la gestión sumamente ineficiente. La primera pregunta es si cambió respecto de la gestión de Larreta, si la gestión de Jorge Macri es más ineficiente o estamos hablando de un continuo. Y después también, si vos lo que estás diciendo es, el presupuesto es enorme, es decir, me estás sugiriendo que alcanza. Entonces, ¿quién se queda con...? ¿Por qué la ineficiencia? Bueno, a ver, vamos por partes. En primer lugar, el presupuesto es fenomenal porque además la ciudad ha recuperado la plena coparticipación. Sí. El presupuesto de la ciudad per cápita, porque eso es más fácil de poder analizarlo, es de 4,5 millones por habitante. Si ese presupuesto lo pasamos a euros, duplica el presupuesto que tuvo el año pasado la ciudad de Barcelona, que acaba de anunciar la construcción de 50.000 viviendas sociales. Es decir, Y está limpia. un presupuesto. Y que además está limpia. Sí. Un presupuesto descomunal que la verdad no tiene ninguna política ambiciosa. Porque Pero ¿quién se queda con la diferencia, María Eva? ¿Cómo? Eso es lo que uno se pregunta. Si la guita está. Bueno, la verdad es que hace muchos años que en la ciudad tenemos a los beneficiados de siempre, que son los grandes grupos inmobiliarios, que son las grandes empresas, que por supuesto tienen fenomenales beneficios, sobre todo impositivos, quienes invierten
en los famosos distritos, que son en realidad paraísos fiscales que tiene la ciudad de Buenos Aires, quienes llevan adelante las actividades más rentables, acceden a beneficios a los cuales no accede ningún comerciante de la ciudad y, por supuesto, no accede ningún porteño y ninguna porteña. Eso por un lado, los privilegiados de siempre. Y por otro lado, la ciudad, con ese presupuesto fenomenal, nunca termina de ejecutar su presupuesto. Hay un dato, la semana pasada hubo audiencia pública porque se viene un nuevo tarifazo de subte. Ahora, en marzo, la tarifa de subte, 832 pesos. El año pasado, a octubre, la subejecución del presupuesto de la ciudad habría alcanzado para construir 8 kilómetros de subte. Entonces, Sí. la realidad es que tenemos beneficiados, por un lado, por supuesto que hacen negocios alucinantes en la ciudad y tienen muchísimos beneficios que nos cuestan muchísimo dinero al conjunto de las y los porteños, y por otro lado siempre tenemos esta lógica de la subejecución, y en esa lógica de la subejecución hay reasignación de partidas que no sabemos a dónde van? En la gestión anterior, por supuesto, que uno de los presupuestos más importantes estaba destinado a propaganda y pauta oficial. Lo cierto es que con este presupuesto, para gestionar la basura, lo que Jorge Macri nos propuso hace pocos días fue rociar con olor a limón los contenedores o colocar contenedores atrapa gente para quienes en la basura buscan cómo poder sobrevivir. Pero esta lógica de la improvisación, negocios por un lado y por supuesto políticas precarias por otro, ve que se repite, ¿no? Se repite a la hora de gestionar, por ejemplo, las amenazas que tiene la ciudad de Buenos Aires, las amenazas naturales, que son inundaciones y olas de calor. Con ese presupuesto, el gobierno nos propone 64 refugios climáticos que cuando vas a investigarlos, en realidad son bancos de plazas que tienen algo de sombra y que tienen horario, ¿no? De 8 a 19. Por eso, la verdad es que la gestión de la ciudad, nosotros la vemos como un continuo que casi lleva 2 décadas, que además ha llevado a la ciudad a un escenario de emergencia ambiental, no de es peor Jorge emergencia Macri. habitacional. Por supuesto que la gestión de Jorge Macri con este presupuesto fantuoso y alucinante no ha podido gestionar ninguna política de las que, por supuesto, preocupan cotidianamente a las porteñas y porteños. No gestiona la basura, no gestiona las problemáticas vinculadas a la emergencia ambiental, como son las olas de calor, las inundaciones, no gestiona la emergencia habitacional, no hay un solo comentario, y en una ciudad con un contexto social muy complejo, porque esa también es la contracara. En la ciudad de Buenos Aires, el 43% de las niñas, niños y adolescentes viven en hogares pobres, en el distrito más rico. María Eva, me lleva a lo de los contenedores atrapagente que me lo mencionaste al pasar. Nosotros veíamos el video de Ignacio Baistrocchi, ¿no? Mostrándolo como un logro de gestión. ¿Cuál es la opinión sobre ese tipo de contenedores y qué es lo que habría que hacer en todo caso con algo que es verdad que sucede, que es que los recicladores urbanos van, revisan la basura y de verdad que queda después un desastre eso? ¿Cómo se combina? ¿Qué es lo que habría que hacer desde la gestión? Bueno, a ver, la ciudad tiene una ley muy interesante que es la ley de basura cero, que se sancionó hace 20 años y que incentiva a ir progresivamente reduciendo la cantidad de basura que termina enterrada en los rellenos sanitarios que gestiona el CIAMSE en la provincia de Buenos Aires. Esa ley, que era una ley sumamente progresista e interesante en términos de gestión de residuos, fue completamente desfinanciada. Por supuesto que lo que nosotros necesitamos son políticas que incentivan la separación de basura en los hogares. Necesitamos mejorar las condiciones de trabajo de los y las cartoneras. Necesitamos, muy sencillo, una ley de envases, justamente para minimizar el uso de lo que se llaman plásticos de un solo uso. O sea, terminar, por ejemplo, con las botellas de plástico. Responsabilidad extendida al productor, o sea, quien genera el residuo se tiene que hacer cargo de gestionar ese residuo. Limitar el uso de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el packaging cuando nosotros vamos y compramos algo en un comercio. Y por supuesto hay otro fenómeno, porque este modelo de ciudad también lo que está generando son procesos de turistificación sin control en muchas zonas de la ciudad. Y esos procesos, por ejemplo, son procesos
que no tienen ningún control sobre la actividad gastronómica que se apropió del espacio público de manera gratuita, porque toda esta ocupación que vemos del espacio público no paga un peso a la ciudad de Buenos Aires. Cuando vos ves un restaurante que puso todas sus mesitas en la vereda, eso no le salió nada. Exactamente. Y cuando extendió ahí incluso su plataforma un poco sobre la calle, tampoco. Tampoco. Entonces. Eso porque arreglaron. A ver, eso viene de la pandemia. ¿Se acuerdan que en la pandemia la actividad gastronómica estaba muy golpeada y entonces era razonable que tuviera un incentivo y que parte de ese incentivo tuviera que ver con, poder expandir esas áreas gastronómicas y que pudieran ocupar parcialmente, ¿no? Parte de la vereda y la calzada. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, esa actividad gastronómica a cielo abierto y sin control sigue sin pagar un peso. Entonces, tenemos una apropiación del espacio público, por supuesto un doble discurso, ¿no? Porque si la apropiación del espacio público la hace, ¿no?, alguien que está vendiendo, por supuesto es perseguido con una lógica muy represiva por parte de este gobierno, pero si la ocupación la hacen grandes cadenas comerciales, no hay ningún problema, lo pueden hacer gratuitamente. Bien, en esta zona justamente es donde nosotros tenemos las mayores dificultades a la hora de ver cómo la basura se gestiona. Hablo sobre todo de la zona de casco histórico, en donde ya directamente, San Telmo, Montserrat, hay zonas que no pueden ser transitadas. Y muchas familias ya directamente se mudaron, porque no es solo la acumulación de basura, la ocupación del espacio público, es también, ¿no?, el impacto que generan los ruidos y, por supuesto, ¿no?, una ciudad que empieza, a acomodarse a esa demanda turística sin ninguna regulación. En el casco histórico se eliminó el transporte público. Entonces, quien tiene algún tema o alguna dificultad de movilidad, en una de esas tiene que transitar muchísimas cuadras para poder llegar al transporte público. La realidad es que acá hay una matriz que hace casi 2 décadas se consolida, que es el negocio con la tierra pública, con nuestros bienes comunes, el negocio con las concesiones, privilegios para unos muy pocos, y por otro lado, políticas que cada vez son más precarias. Y siempre aparece, ¿no?, esa idea del negocio. Por suerte ya no escuchamos más, Buenos Aires no se inunda más, ¿no? Cuando Macri a los gritos nos explicaba lo que la realidad todos los años le contradecía, ¿no? La ciudad de Buenos Aires se inunda, no puede gestionar sus inundaciones. Eso tiene que ver con esa lógica de incentivar una sobreconstrucción sin límite en general de viviendas suntuosas, toneladas de cemento que se vuelcan en la ciudad para viviendas que nadie termina habitando. Sí, los negocios de IRSA, en otras palabras. Exactamente. Y por supuesto que eso contribuye a mayores impactos en términos de inundaciones. O sea, las lluvias son retenidas por los árboles, son retenidas por las superficies verdes. Claro. En estos últimos 10 años de superficie verde pública se privatizaron 75 plazas de Mayo. Por supuesto que eso ha contribuido. En la ciudad de Buenos Aires, solo en la ciudad de Buenos Aires. Increíble. Es Ha increíble. contribuido a inundarnos más. Claro. María Eva. Ese proceso acelerado de aumento de temperatura, que por supuesto vivimos la semana pasada, pero que vivimos todos los veranos. Y en la ciudad hace todavía más calor, se acumula el calor, hace más calor del que hace fuera de la ciudad, por todos estos factores. María Eva, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a vos y bueno, un cariño muy grande para todos. Igualmente. Era María Eva Koutsovitis, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Movimiento. La ciudad somos quienes la habitamos. Bueno, todo un panorama terrible. Mientras tanto me avisó Connie que cerca por acá, en nuestro barrio, tremendo esto. hay una, ¿cómo decirle? Invasión de ratas. Y están por llegar a esta radio. Que acá hay 4 cuadras, es que... Así que o lo tomamos como un buen contenido. Sí, buenísimo, se ¿Cómo viraliza. te ves entrevistando ratas en el móvil? Me encanta. Tiene que salir acá, al Me patio, encanta. de repente. El show No sería la el show de primera la vez. el show de los roedores sería. No sería la primera vez, pero parece ser que los ratoncitos están viniendo acá a Medrano 713. Ya venimos.